Mi papá me echó de casa para que mi medio hermano, su hijo dorado, pudiera mudarse. Ahora quiere que asuma la culpa por el crimen de mi medio hermano. Así que acepté y planeé una sorpresa secreta y sorprendente para ellos en el tribunal. Yo. 20 años. Todo esto comenzó hace un año, cuando mi padre decidió que ya no era bienvenido en casa. Recuerdo esa conversación vívidamente. Él estaba en la sala, con los brazos cruzados, y anunció: necesitamos más espacio. Tu medio hermano se mudará, y tienes que buscar otro lugar. Lo dijo con tanta naturalidad, como si echar a su hijo mayor a la calle no fuera gran cosa. Yo acababa de comenzar un programa en un colegio comunitario, trabajando los fines de semana en una ferretería. Pregunté por qué. Él se encogió de hombros y dijo: mi medio hermano. Su hijo dorado. Merecía un hogar cómodo más que yo. Estaba atónito. Pero me fui en silencio, decidido a no mostrarle lo herido que estaba. Mi medio hermano. 19 años. Siempre fue el favorito. Recibía los nuevos gadgets, los elogios de los padres, las excusas fáciles por sus malas calificaciones o comportamiento perezoso. Mientras tanto, se esperaba que yo me valiera por mí mismo. Eventualmente, seguí adelante. Conseguí un trabajo un poco mejor. Alquilé un pequeño apartamento. E intenté no pensar en la traición. Luego llegó una llamada hace 2 semanas. La voz de mi padre sonaba nerviosa. Necesitamos tu ayuda. Explicó que mi medio hermano había tenido problemas legales. Problemas serios. Lo acusaban de robar dispositivos electrónicos de alto valor del garaje de un vecino. La policía tenía pruebas. Grabaciones de seguridad. Huellas parciales. Incluso mensajes de texto planeando el robo. Mi padre suplicó: si asumes la culpa, solo di que fuiste tú tomando prestadas las cosas. Contrataremos un abogado costoso y te librarán con una simple advertencia. Tu medio hermano no puede tener antecedentes penales. Arruinaría su futuro. Casi me río a carcajadas. Querían que me sacrificara por el hijo que eligieron sobre mí. Actuaron como si les debiera lealtad. Como si echarme de casa no fuera suficiente humillación. Debería haber colgado entonces. Pero en lugar de eso, dije: claro. Lo haré. Tan tranquilo que incluso me sorprendí. Mi padre sonaba aliviado. Prometiendo dinero bajo la mesa. Tal vez incluso un lugar de regreso en la casa. La sensación de superioridad era absurda. Asumieron que simplemente obedecería. Lo que no sabían era que había guardado mensajes antiguos. Grabaciones viejas. Recordé cómo mi padre y mi medio hermano se jactaban de engañar a otros. Cómo me consideraban desechable. Y ahora me necesitaban para sacrificarme por su hijo dorado. Así que comencé a planear mi venganza. Contacté a un amigo abogado que conocí en la ferretería. Era un cliente habitual. Me ofrecía consejos legales ocasionales. Le expliqué mi situación. Sugirió una estrategia. Finge estar de acuerdo. Reúne todas las pruebas. Luego lanza la verdad en el tribunal. Así que eso fue lo que hice. Le dije a mi padre que testificaría que tomé las cosas por error. Mi medio hermano sonrió durante nuestra última reunión, pensando que estaba a salvo. Incluso me dio unos cientos de dólares como agradecimiento. Como si estuviera comprando mi silencio. Que piense que ha ganado. Tengo un plan. Una semana antes del juicio, pedí a mi padre y a mi medio hermano que se reunieran conmigo en un restaurante a las afueras de la ciudad. Necesitaba obtener pruebas grabadas de alguna manera. Mi amigo abogado dijo: en nuestro estado, el consentimiento de una parte es suficiente para grabaciones. Perfecto. Llegué temprano. Coloqué mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta con la aplicación de grabación activa. Entraron. Mi padre parecía tenso. Mi medio hermano, con ropa de diseñador, sorbiendo un lata que trajo consigo. Sin saludo. Solo. ¿Estás seguro de que harás esto? Porque si lo arruinas, dejamos de ayudarte. Interpreté mi papel, encorvando los hombros, hablando en un tono apagado. Dije: lo haré. ¿Verdad? Mi medio hermano sonrió. Bien. Solo di al juez que tomaste esos electrónicos. Tal vez estabas borracho o confundido. El abogado de papá lo manejará. Pagaremos tus multas. No harás tiempo en la cárcel. Simple. Asentí, aparentando incertidumbre. ¿Y qué obtengo después de esto?, pregunté. Mi padre agitó la mano con desdén.
Dijimos que te daríamos dinero. Te ayudaríamos. ¿No es suficiente? Le debes esto a la familia. La arrogancia me hizo querer gritar. En su lugar. Respondí en voz baja. Por supuesto. Estoy agradecido. Solo comprobando. Mi medio hermano puso los ojos en blanco. No arruines esto. Se fueron creyendo que estaba completamente de acuerdo. Mi teléfono grabó cada palabra. Ahora los tenía admitiendo que querían que asumiera la culpa. Los tenía admitiendo que los artículos robados estaban en la habitación de mi medio hermano. Sí. Se jactó de cómo los escondió. Idiotas. Me dieron exactamente lo que necesitaba. Se acercaba la fecha del juicio. El abogado caro de mi padre trató de contactarme, instruyéndome sobre mi testimonio. Actué como un tonto, asintiendo mientras decía: recuerda. Tú los tomaste. Nadie más. Mantén la historia simple. Pregunté inocentemente. Pero, ¿qué pasa si la fiscalía pregunta por mi medio hermano? Se burló. Él no tuvo nada que ver. Solo sigue el guión. Más pruebas de colusión. Mi amigo abogado me ayudó a presentar las pruebas grabadas a la fiscalía justo antes del juicio. Los ojos de la fiscal se abrieron, impresionados por la claridad. Reproduciremos esto en el tribunal, dijo. Esto los hundirá. Asentí, sintiendo una mezcla de satisfacción y ansiedad. Estaba exponiendo a mi propia familia. Pero lo merecían. El día de la audiencia. Entré a la sala. Mi padre y mi medio hermano estaban sentados detrás de la mesa de la defensa, con aire de suficiencia. Su abogado me saludó con un guiño, como si compartiéramos un secreto. El juez ordenó iniciar la sesión, y la fiscalía comenzó a interrogar a los testigos. Cuando llegó mi turno, subí al estrado. Tomé una respiración profunda y me preparé para dar la actuación de mi vida. ¿Admites haber tomado los electrónicos?, preguntó la fiscal. Hice una pausa dramática. Miré a las caras expectantes de mi padre y mi medio hermano. Luego dije: en realidad, tengo una confesión. No tomé nada. Pero sí sé quién lo hizo. Murmullos en la sala del tribunal. El rostro de mi padre se puso pálido. El espectáculo había comenzado. El abogado defensor se levantó de un salto. Objeción. El juez la rechazó, queriendo escuchar mi testimonio. Expliqué con calma. Mi padre y mi medio hermano se acercaron a mí para pedirme que mintiera en el tribunal, que asumiera la responsabilidad por un crimen que no cometí. Vi cómo la mandíbula de mi medio hermano caía. Mi padre negó con la cabeza vehementemente. Pero continué. Me ofrecieron dinero y otros favores si asumía la culpa, evitando que mi medio hermano tuviera antecedentes penales. El fiscal asintió, señalándome que presentara las pruebas. Entregué la memoria USB con la grabación de la conversación en el restaurante. El fiscal la reprodujo en voz alta para que todos la escucharan. La voz de mi padre resonó a través de los altavoces, instruyéndome para que mintiera. El tono burlón de mi medio hermano, exigiendo que asumiera la culpa. La sala del tribunal quedó en silencio. La tensión era palpable. El ceño del juez se frunció. El jurado parecía horrorizado. El abogado de mi padre intentó controlar el daño, acusándome de trampa. Pero el juez le recordó que en nuestro estado, las grabaciones con el consentimiento de una parte son legales. Y yo tenía todo el derecho de protegerme. Además, esto no era una operación encubierta realizada por la policía. Solo yo reuniendo pruebas de ser coaccionado. El rostro de mi medio hermano se tornó rojo, luego blanco. Murmuró algo a su abogado, que parecía nervioso. La fiscalía remarcó el punto. Entonces, te echaron de tu casa para que tu medio hermano viviera cómodamente. ¿Y ahora querían que asumieras un antecedente penal por él? Asentí. Sí. Eso es correcto. El juez preguntó si tenía más pruebas. Mencioné las llamadas telefónicas, el testimonio preparado. El fiscal presentó a mi amigo abogado como testigo de las comunicaciones que había recibido del abogado de ellos. Él testificó sobre haber escuchado ciertas insinuaciones, sin romper el privilegio abogado-cliente de mi lado. Porque nunca fui cliente de ese abogado, solo víctima de su esquema. La situación se veía mal. Muy mal para mi padre y mi medio hermano. La defensa intentó una táctica desesperada, alegando que todo era fabricado. Pero las grabaciones eran auténticas.
verificadas por el experto en tecnología de la Fiscalía. Sin manipulaciones. Mientras continuaba el juicio, el fiscal solicitó un receso para presentar cargos adicionales. Conspiración. Obstrucción de la justicia. Soborno al perjurio. El juez lo concedió. Mi padre y mi medio hermano parecían atrapados. Habían entrado en la corte esperando que yo mintiera por ellos. Nunca imaginaron que les daría vuelta a las cartas públicamente. Su sentido de superioridad los había cegado. Durante el receso, mi padre intentó acercarse a mí en el pasillo. Un alguacil lo bloqueó. Lo vi mover los labios diciendo: «¿Te arrepentirás de esto?». Pero solo sonreí fríamente. Mi medio hermano se desplomó en una esquina. Derrotado. Apostaron por mi obediencia y perdieron espectacularmente. Cuando se reanudó la sesión, el fiscal presentó los nuevos cargos. El abogado defensor tartamudeó, pidiendo una prórroga. El juez estuvo de acuerdo. Pero ahora, con mi padre y mi medio hermano enfrentándose a arrestos por sus roles al intentar incriminarme. El cargo original de robo contra mi medio hermano era lo suficientemente sólido. Pero ahora sería casi imposible que escapara del castigo. Ya no tenían a nadie más a quien culpar. En los días siguientes, se emitieron órdenes de arresto contra mi padre y mi medio hermano por cargos relacionados con manipulación de testigos y conspiración. El caso de los dispositivos electrónicos robados seguía pendiente. Pero con la nueva credibilidad que tenía como testigo veraz, la fiscalía podía vincular fácilmente el crimen a mi medio hermano. Su plan dependía de mí. Y había fracasado por completo. Vi a mi padre una vez más en una breve audiencia para formalizar los cargos. Trató de suplicarme a través del cristal de la sala del tribunal, moviendo los labios pidiendo disculpas y rogando perdón. Mi medio hermano estaba a su lado, mirándome con odio. Como si todo fuera mi culpa. La ironía era deliciosa. Esperaban que renunciara a mi libertad para preservar su imagen impecable. Ahora enfrentarían las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones. Después de las audiencias, regresé a mi pequeño apartamento. Miré los muebles modestos, la televisión de segunda mano, y me di cuenta de que me sentía más libre que nunca. Sí. Mi familia me había rechazado. Intentado usarme. Pero había demostrado que no era su peón. Los había superado. Asegurándome de que la verdad saliera donde más importaba. Ante un juez y un jurado. Enfrentarían penas reales. Multas. Tal vez tiempo en la cárcel. Sus reputaciones quedarían arruinadas. Los dispositivos electrónicos robados se encontraron eventualmente escondidos en el armario del dormitorio de mi medio hermano. Exactamente donde él insinuó que estaban. Pruebas adicionales sellaron su destino. Mi padre, quien una vez me echó como basura, ahora tendría que ver cómo su hijo dorado enfrentaba una sentencia criminal. Podrían culparme. Llamarme desleal. Pero no les debía nada. Ellos mismos se buscaron esto. No celebro exactamente este resultado. Es triste que haya tenido que llegar a esto. Pero a veces la justicia sabe amarga y dulce al mismo tiempo. Aprendí que tengo carácter. Que no permitiré que me intimiden para sacrificarme por personas que me tratan como desechable. De alguna manera, encontré mi voz a través de esta experiencia. A medida que la noticia se difundió en nuestra comunidad, algunos familiares se acercaron, sorprendidos por el comportamiento de mi padre y mi medio hermano. Algunos se disculparon por haber dudado de mí. Otros permanecieron en silencio, incómodos con la verdad. No necesitaba su aprobación. Tenía mi dignidad, mi libertad, y la satisfacción de haber revertido su retorcido plan. Ya no el chivo expiatorio. Puedo centrarme en mi propia vida. Terminar mi programa universitario. Ahorrar dinero. Tal vez mudarme a un lugar mejor eventualmente. El recuerdo de esa escena en el tribunal. El momento en que se reprodujo la grabación. Quedará en mi mente como un recordatorio de que defenderme valió la pena. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.